A ver, está con nosotros la congresista Sigrid Bazán, vocera de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú, que además ha presentado una nueva moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte Segarra por haber incurrido en la causa de permanente incapacidad moral, pero que además han señalado con claridad no otorgarán el voto de confianza al gabinete Adriancén. Esto a pesar de los cambios. Congresista, buenos días. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días a los dos. Días. Y sí, en efecto, para reafirmar y empezar por lo último, nosotros hemos tenido una reunión de bancada el día de ayer cuando ya sonaban los posibles cambios que desde un primer momento decíamos, no son cambios porque haya una mentalidad distinta, porque son ministros que abandonan el barco, porque apareció de la nada un Rolex, cuando ya hemos tenido una conflictividad tan alta y hemos tenido un abuso de autoridad y hemos tenido responsabilidad política por más de 50 fallecidos. Entonces, nosotros lo que hemos tenido muy en claro era que bancadas estaban, y yo lo he dicho esto el día de ayer, ¿no?, ajustando el corset de la señora Boluarte. Cada oportunidad de crisis que tiene la derecha, que tienen estas ciertas bancadas que ahora la sostienen, que evidentemente no apoyan vacancias o no firman mociones de vacancias, son finalmente, o lo hacen de manera también con doble rasero, ¿no?, de manera muy hipócrita, si me disculpan la palabra, son finalmente las bancadas que aprovechan cada oportunidad de crisis, aprovechan cada momento para ya sea incorporar algún ministro, ya sea para blindar algún tipo de investigación, ya sea para presentar y conseguir apoyo para algún tipo de proyecto de ley. Y eso es lo que ha ocurrido con el cambio. Nuestro voto en contra de la confianza se reafirma, ¿no? Y sobre lo primero, la moción de vacancia ya cuenta con más de 20 firmas hasta el cierre de ayer. El día de hoy hay junta de portavoces al mediodía y esperamos conseguir las últimas 6 firmas que nos faltan para ingresar esta moción el día de hoy. Nos ha dicho todo lo mal que piensa usted sobre las bancadas que no van a votar la vacancia y que van a darle su confianza al gabinete Adriancén. Pero queríamos también oírle que nos diga cuáles son las bancadas, como la suya, que sí promueven y van a votar estas vacancias. ¿Cuáles son? Miren, nosotros más de que... 20 es poco, ¿ah? Usted correcto, sobre todo si se necesitan mucho más votos que firmas. Confianza para reunir a 26, pero significa que son poquitos. ¿Qué pasa? Sí, mire, yo creo que hay muchas firmas que se están trabajando a nivel individual y es que aquí las bancadas claramente no están necesariamente coordinando orgánicamente, como se dice o como decimos, es decir, no son tan disciplinadas, ¿no? Tenemos bancadas como las de Perú Libre, que creo que esta es una de las cosas que diferencia mucho nuestra moción de la de esta bancada, que presenta una moción de vacancia y cuyo vocero deslegitima dicha moción de vacancia y su sustento. Es decir, estamos exagerando por los Rolex, es solo un detalle, ¿no? Y a la vez firma una moción para vacarla por eso. Son los caviares que están tras esta maniobra. Caviares es usted y sus amigos, ¿no? Bueno, me imagino. Yo ya, la verdad, no me siento aludida por nada de lo que diga o venga de ellos. No entiendo qué es lo que quieren decir. Porque siento que hay criterios correctos, diferentes, ¿no?, cada vez que declaran sobre este tema de los caviares. Ahora, se presenta una moción de vacancia, pero sabiendo que dada la correlación de fuerzas en el Parlamento, va a ser muy difícil alcanzar los votos. Mira, yo ahí creo que podía haber pasado durante el gabinete anterior. Yo he escuchado ayer 2 declaraciones que me parecen claves. Una, que ha sido la declaración o el tuit, en todo caso lo he visto, del congresista Muñante, que él agradece que se haya cambiado a la ministra de la Mujer. No podemos hablar de caviares en un gabinete en donde Renovación Popular felicita a la nueva ministra de la Mujer. Y una segunda declaración, solo para poner, ¿no es cierto?, como ejemplo, un botón, como se dice. Y la segunda declaración que me parece interesante ha sido la de la congresista Patricia Juárez, que de manera muy feliz, sonriente, hasta diría yo complacida, admite que los cambios de gabinete han sido a pedido de determinadas bancadas. Entonces, yo sé que los votos no son pocos que se necesitan para una eventual confianza, pero creo que son alcanzables con estas modificaciones y porque además a la vista y el ojo público, al menos... Claro, el voto de confianza para el gabinete. Correcto, el voto de confianza por el gabinete. Claro, pero me refería también, es decir, la posición de su bancada es una posición en minoría y eso lo conocen y lo tienen claro. Tanto para el voto de confianza, que parece se va a obtener con alguna facilidad y holgura, como para la moción de vacancia presentada. Sí, nosotros estamos trabajando en varios frentes. Es cierto que hay muchas iniciativas que caen por su propio peso o iniciativas que de alguna manera son muestras políticas de una oposición dentro del Congreso, porque eso también existe. Ayer lo decía en la Comisión de Ética como si fuera algo malo ser oposición a la mayoría en el Congreso, cuando trataban de sancionar a la congresista Paredes, que finalmente lo lograron. Y yo decía, bueno, no tiene absolutamente nada de malo decir que uno es una minoría, ¿no?, o en todo caso que no forma parte de la mayoría y que se opone a la mesa directiva porque presentamos
otra lista y se opone a la mayoría congresal. Ahora, lo que sí me parece interesante es que esto no quita este tipo de mociones, que se denuncien ciertas cosas. Más allá del voto contra la confianza, hay una clara sospecha, por ejemplo, un caso, la nueva ministra de Comercio Exterior y Turismo, cuyo hermano, familiar directo, es dueño de una empresa cadena hotelera importante. Entonces, eso puede eventualmente convertirse, o si no es ya, constituir un conflicto de interés. Yo creo que hay que mirar muy de cerca estos perfiles. Número uno. Número dos, creo que el trabajo de aquí en adelante va a decir mucho sobre el desempeño de cada uno, pese a que para nosotros ya hay un problema de fondo desde el 7 de diciembre, que es, por supuesto, este tema de los cuando inició fallecidos. el gobierno. Correcto. Y finalmente, quisiera adelantar, yo he enviado el día de ayer, una carta al Jurado Nacional de Elecciones, porque he sido una de las que está promoviendo desde hace mucho tiempo el adelanto de elecciones. Y en el adelanto de elecciones me gustaría, y anuncié, presentar un nuevo proyecto. Hay, creo que 5 proyectos ya. Pero para que no sea solo, como decían ustedes, un gesto que no va a ser aprobable, he enviado un oficio al Jurado Nacional de Elecciones para que nos diga, una vez aprobadas las leyes de desarrollo constitucional de la bicameralidad, ¿cuánto tiempo cree el jurado que va a demorar una organización de elecciones en caso se adelante? El jurado ha propuesto también adelantar la convocatoria. Tal cual, porque con la bicameralidad se abre un nuevo escenario. Entonces, más allá de que ya hayan 5 proyectos de adelanto, el nuevo proyecto que salga o el proyecto que se discuta, que no creo que se discuta ahora, pero eventualmente, tenga que ser un proyecto que sí tome en cuenta esa bicameralidad. Primero. Y segundo, yo no descarto que el adelanto de elecciones se dé, ni siquiera solo porque falten votos en el caso de nuestra propuesta, sino porque ¿cuánto más va a aguantar, no es cierto, una mayoría congresal este tipo de escándalos? Es decir, que haya una crisis que provoque en algún momento una reacción de la ciudadanía, por ejemplo. Yo no sé si hay algunas consideraciones, como el hecho de que no se quiere a Soto como presidente de transición, o consideraciones como todavía hay espacio para ajustar ese corset. La invitamos a que nos acompañe a una pausa porque vamos tocando otros temas que requieren de mayor tiempo y análisis. Vamos a la pausa a las 9:45 y continuamos con Sigrid Bazán, quien es la vocera de la bancada Cambio Democrático Juntos por el 49 minutos de la mañana estamos conversando con la congresista Sigrid Bazán, vocera de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú, a propósito del voto de investidura, las investigaciones de la presidenta Boluarte y una moción de vacancia que han presentado en su contra. Y bueno, ella destacaba el hecho de que aun cuando aparentemente no se va a poder conseguir los votos ni para la moción de vacancia ni para negarle el voto de investidura al gabinete Adriansen, era importante que las minorías estén representadas y que haya una voz. Y es más, nos comentaba que ha presentado además un documento al Jurado Nacional de Elecciones a propósito de un nuevo proyecto de adelanto de elecciones. Correcto. La idea es poder saber si el jurado nos da un plazo. Recordemos que aprobada la bicameralidad, tenemos que crear un Senado, ¿no es cierto? Para crear un Senado necesitamos una ley orgánica, leyes de desarrollo constitucional, cómo va a estar compuesto ese Senado, etcétera. Y el jurado, ya advirtiendo esta última aprobación, ha pedido que se cambien los plazos para organizar las elecciones si es que se dieran en el plazo normal, que es el 2026. Lo que yo he enviado es un oficio para que el jurado nos plantee nuevos plazos en caso haya un adelanto de elecciones y en caso ya se hayan aprobado estas leyes de desarrollo constitucional, que yo creo en realidad van a apurarse en ser aprobadas. O sea, yo sí creo que hay un correteo por aprobar estas cosas. O sea, no es gratuito que hayamos aprobado a 2 años y medio de la gestión congresal, 2 años y medio, tantas modificaciones al sistema electoral. Yo lo dije en una entrevista pasada con ustedes. ¿Y ese correteo cómo lo justificaría? Porque yo creo que sí se está previendo un adelanto de elecciones. Ahora, alguien me decía, bueno, de repente el adelanto de elecciones es ya no para marzo, abril del 2026, sino para enero, febrero del 2026. Puede ser. Claro, pero ¿cómo un adelanto de elecciones? ¿Cuál sería el contexto? Porque se entiende que hay una suerte de pacto para la supervivencia de Congreso y Ejecutivo hasta 2026. Mi análisis es, en realidad, hay varias aristas a este análisis. El análisis de que no son lo mismo las bancadas que los partidos políticos. No es lo mismo el partido político Fuerza Popular que su bancada, que es quien está siendo contratada y pagada por el Estado, ¿no es cierto? Es más difícil para ellos decir me voy, es más fácil para el partido, digamos, decir que se vayan todos, hay un adelanto de elecciones. El partido Fuerza Popular dijo no a la bicameralidad de manera muy conveniente y sus congresistas votaban a favor de la bicameralidad y la pegaban y la cortaban y la hacían. Cambió el partido también. Correcto. Entonces, yo finalmente creo que adelanto o salida de la presidenta Dina Boluarte, eso está, y disculpen también la expresión tan criolla, pegado con baba. Entonces, eso se despega en cualquier momento. O sea, salió el hermano, salió el Rolex. ¿Cuántas cosas más van a ser sostenibles en el marco de un eventual adelanto o vacancia? Yo creo que aquí hay varias cosas que nos podrían decir
se está aguantando un poco, ya sea que el presidente del Congreso no sea la persona Algo así óptima, como una ya sea... agonía larga. Yo creo que sí, y creo que finalmente de repente el salir por la puerta grande de esta derecha o de esta mayoría parlamentaria termine siendo un adelanto ficticio, un adelanto simbólico, ¿no? O una vacancia ficticia, una vacancia simbólica cuando ya se tenga, porque eso es algo que un congresista, no voy a decir quién en algún momento me dijo cuando yo hablaba de la vacancia de Dina Boluarte y me dijo, todavía no estamos listos. Es más, ya ni recuerdo quién fue, porque fue hace casi un año más o menos, y es una locura que esto esté pasando ahora. O sea que en efecto no hay alguien tampoco claro para, digamos, presidir esta transición. Entonces hay un desgaste, pero todavía un desgaste que se sostiene. Y se sostiene en los gabinetes, se sostiene en los ministerios, ¿no? Usted dice que no hay una alternativa clara para presidir esta transición. ¿La hay para que sea elegida si hubieran elecciones adelantadas como usted lo propone? Porque lo que uno ve ahora es una propuesta sumamente fragmentada, pero pocas ideas y pocos programas. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Cuál es el interés de ir a elecciones en estas circunstancias? Sí, ese es otro tema y creo que has dado en el clavo porque no es que haya un interés, excepto el hecho de que esto no da para más. Y el adelanto no es porque queramos necesariamente o tengamos necesariamente una propuesta. Te lo dice una congresista de una bancada que tiene como 5 inscripciones de partidos políticos trabajándose. Por si acaso, en mi bancada de 11 congresistas hay por lo menos como diferentes opciones de alternativas, pero no todas inscritas o algunas en camino. Entonces hay una pluralidad de ofertas, pero no hay líderes claros. Ahora, en medio de ese contexto... Ideas, tampoco un programa, porque la otra izquierda, que es la de Perú Libre, correcto, su idea de una asamblea constituyente. No, pero además ya se sabe... revolucionaria, cambiar todo y entre tanto no se cambia nada. Además ya se sabe que con Perú Libre una cosa son las ideas y otra cosa es lo que hacen. Entonces tampoco es que sirva mucho lo que planteen, si a la hora de la hora es otro el juego político. Pero lo que sí creo es que el adelanto de elecciones más tiene como objetivo volver a empoderar a la gente en su capacidad de decidir. O sea, yo creo más en que el adelanto de elecciones es una forma de decir regresemos a la democracia. Ahora, ¿qué democracia tenemos? Por ahí escuchaba al invitado anterior hablar de un presidencialismo. Yo creo que es un error seguir calificando esto de un presidencialismo y yo creo que se le están dando y se le van a buscar dar muchas prerrogativas a este nuevo Senado. Bueno, recordemos que la bicameralidad es un gran cambio para el siguiente proceso electoral. Y yo creo que en ese ya prácticamente casi pseudo parlamentarismo, si se quiere llamar, parlamentarismo que ha funcionado muy mal en muchos países del mundo, por cierto, y que han tenido que regresar a otros regímenes semi, ¿no? Sí vamos a tener dificultades para una democracia plena en donde se recorta, por ejemplo, la posibilidad de movimientos regionales, de tener inscripciones propias y vida cuasi partidaria. Cuando uno visita regiones, en las regiones detestan a los partidos políticos tradicionales, que es una frase muy antigua ya. Entonces, hay varias de ellas por movimientos. En donde han ganado partidos nacionales. Cada vez menos. Sobre todo de APP y de Somos Perú, hay que decirlo. Que están representados ambos partidos en este son los gobierno. partidos que más han impulsado el cierre de paso a los movimientos regionales, que son su principal competencia, ¿no? Yo creo, y sobre todo ahora en este contexto. Queríamos aprovechar también para pedirle su opinión sobre la situación de la congresista Susel Paredes, que es lo último que hemos sabido, ya ha sido sancionada. Nosotros hemos estado el día de ayer, yo pasada las 7 de la noche, como bancada, sin ser integrantes de la Comisión de Ética, apoyando a la congresista Paredes. Está nuestra secretaria de la comisión, que es la congresista de nuestra bancada, Ruth Luque. Y lo que hemos argumentado ayer no solamente es esta tremenda injusticia que se ha visto, por sino llamar que, brutos e idiotas. Mire, dijo, y su expresión sí. cita, ¿no? Qué brutos aquellas personas que no entienden esto al margen de la, siguiendo la ley, lo que dice la ley. Y luego, bueno, siguió con algunas otras frases. Esto ocurrió en febrero, si no me equivoco, marzo, ya no estoy segura el mes, e inmediatamente la congresista Paredes ofreció disculpas que además vinieron antes de la denuncia. Antes de que el congresista Lizarzaburu denunciara a la congresista Paredes, ella ya había pedido disculpas públicas en medios de comunicación y enviado 2 oficios por escrito, tanto a la Comisión Permanente como a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces, además de este signo de arrepentimiento, si se quiere, hay un marco que nos protege, que es el marco de los derechos fundamentales. Y un derecho fundamental es la libertad de expresión. O sea, esto tampoco puede, o sea, cada vez que un congresista se exprese de una manera sobre una decisión del Congreso, no podemos estar llenando a la Comisión de Ética, ¿no es cierto?, de casos. Y lo menciono a ambos, porque el primer caso que tocó la Comisión de Ética el día de ayer fue el caso de un congresista, el congresista Jiménez, al que se le puso la misma sanción que a la congresista Paredes por tener una trabajadora fantasma.
porque le pagaba el sueldo a una trabajadora, el Congreso, los peruanos le pagan el sueldo a una de sus trabajadoras y ella es recepcionista en uno de sus institutos. O sea, no funge labores para el Estado. No puede ser que ese caso se sancione. O sea, ¿cuál es la proporcionalidad que establece el informe de la Comisión de Ética cuando se sanciona un caso como este? De la misma manera que una expresión en un acalorado debate. A mí me han dicho en el Pleno terrorista no sé cuánto. Es más, yo he tratado de denunciar esto a nivel penal por difamación. Y eso nunca llegó ni pasó a la Comisión de Ética. O sea, es una barbaridad lo que se está haciendo con la congresista Susel cuando peores cosas se han dicho en el fragor del calor del debate y siempre nos excusamos, ¿no? Es la calentura y es la emoción. Bueno, pues la congresista Susel tuvo un momento, un exabrupto, pidió disculpas, que es algo que nadie en la Comisión de Ética hace. Nadie ofrece disculpas de manera como lo ha hecho la congresista Susel y a mí me parece completamente desproporcionado. Y lo que le he dicho yo a ella personalmente es que ella gana más con esta sanción porque se demuestra nuevamente, ¿no? Ojalá que ella cómo lo se hacen las sienta cosas. también así, pero en fin, es una sanción. Hubo un voto empatado, tengo entendido que fue dirimido por el presidente Diego Bazán. Fue el presidente de la Comisión de Ética quien tuvo que dirimir frente a un empate, O sea, votó 2 veces defendiendo el su señor informe. Bazán. Correcto. Muy bien, muchas gracias por su presencia acá, señora Sigrid Bazán, vocera de la bancada Perú Democrático, Cambio Democrático Juntos por el Perú. Muchas gracias a ambos. Muy buenos días. Gracias, buenos días. 9:50.